Segundo bloque de Entre Columnas y mi amigo Fernando Peiró, viejo conocido del programa. Un verdadero placer estar contigo. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Bien? Muy bien, muy contento. Me imagino, más que contento. Sos un maestro en lo tuyo y me pone más que contento. Gracias. Realmente que sí. Negro, el otro día escuchaba que Argentina es un país que tiene buen número. Y yo dije, ¿es buen número? ¿Y qué quiere decir el número? Porque de repente vos sabés que yo no creo mucho en esto de los signos, puesto que, sí, es verdad, yo nací un 4 de septiembre. Pero claro, quizás fui gestado, es decir, septiembre es en enero, seguro, ¿no? Entonces, ¿el verdadero nacimiento cuándo es? ¿Cuando se juntó lo de papá con lo de mamá o cuando nace es nacido? Eso es lo más seguro. Bueno, pero me entendés, ¿no? Que es Sí, medio, sí, claro. nada que ver el signo de enero con el signo de septiembre. Entonces, pero dicen que un país, no, porque un país no es que se va gestando, no puedes hablar de sistemas pre-revolucionarios, sino que directamente hablas del momento en el cual se parió un país. O sea, en este caso, 9 de julio 1816. 16, correcto. ¿Sí? Y si yo te digo, si tiramos los números de la Argentina, vos que le sacaste, vi que habías puesto los números de la inmensa mayoría de los candidatos al gobernador de la provincia, e inclusive al gobernador de la provincia. Claro, correcto. Dale, contame. Bueno, a ver, hablando de la Argentina, es bien interesante su numerología. Entendiendo numerología no como algo predictivo, aunque se podría llegar a hacer algo así, pero sí para poder ver cuál es el status quo o cuál es la naturaleza de la Argentina en relación a sus vibraciones que producen una fecha determinada. En este caso, la fecha que podríamos llamar de nacimiento sería la fecha de la independencia, que recién la mencionabas, 9 de julio de 1816. Algo bien interesante, había que primero hacer unas divisiones para hacer una mayor comprensión de esta fecha de nacimiento. Primero tomar el día, después terminar el día y el mes, y después terminar sumando el año nada más. Si nosotros sumamos, por ejemplo, el día y el mes, que es lo que podríamos llamar la actitud, el cumpleaños de alguien es el día y el mes. Si sumamos 9 más 7, 9 de julio, nos da 16. 16 es un número sumamente negativo que se llama la torre fulminada. Ahora te explico. El asunto de la Argentina es que tiene dos números 16. Uno en el 9 de julio que da 16, 9 más 7, 16. Y 1 más 8 más 1 más 6, 1816, que también da 16. ¿Y torre con torre? Torre con torre fulminada, tenemos las dos torres que se caen. Bueno, ¿qué es esto de la torre fulminada? Que es un arcano del tarot, que nosotros, dentro de los procesos de numerología, sobre todo la numerología de estructura de 9, que es la pitagórica, que trabajamos con los arcanos. La torre fulminada es un número que tiene que ver con el tema de una invitación a convertirlo en 7, 1 más 6, 7. Porque el 16 es un número muy negativo que tiene que ver muchas veces con el tema de no poder superar las pasiones que tienen los argentinos. Tanto es así que nosotros lo que hacemos justamente es esto, quejarnos todo el tiempo, criticar todo el tiempo, ver todo lo malo, los aspectos negativos, no vemos nada positivo en ese tema. Por tanto, si lo convertimos, hacemos lo que yo denomino la alquimia del número, el 16 se convierte en un 7, que es un número extraordinario, llamémosle número sagrado, que es un número que está conectado, lo llama que el número de la espiritualidad, pero está conectado con el conocimiento. Por tanto, uno de los problemas que hay en Argentina es justamente la educación. Porque si habría personas filosas, es decir, personas que están totalmente desarrollando su intelecto, no van a poder ser dominadas en el rango político. Porque uno sabe muy bien que la manera de dominar a un pueblo es a través de la ignorancia de ese pueblo, porque obviamente no hay manera de manejar a alguien que no sabe pensar. Y esto es un tema importante que está en la torre fulminada en las dos posiciones, tanto el día más el mes, que es el cumpleaños de la Argentina año a año, como la del año mismo, 1816, que representaría el destino de la Argentina. El destino de la Argentina es 16, igual que su actitud. Entonces ahí el reflejo, la lectura que se puede hacer de entrada es que si la actitud pasa a ser su destino es una torre fulminada. Por tanto, si nosotros podemos convertir esos números a 7, tanto de su destino como de su actitud, una actitud consecuente con la luz, con la manera de tener un conocimiento en el intelecto, es la luz en el intelecto, la Argentina va a ser otra. De todos modos, fíjate, tú me decías que la Argentina tiene un número bueno, es cierto.
El número bueno viene en lo que es la misión de la Argentina, que es la suma de todos los números su fecha de nacimiento. Es decir, 16, día más mes da 16, y el año 16, esto da 16 más 16, 32. 32 es un número extraordinario. Quiero comentarte lo siguiente. La cosa es así, 32 es un número fuerte porque por el mismo 32, o tenemos que estar hablando de 3 y 2 son 5, 3 y 2, 5, y 5 importante. ¿Cómo es que nosotros podríamos llegar a entender que se trata de un número fuerte o no? Por ejemplo, recién uno de las personas que están acá en el estudio en este momento me decía el 2, 11, ¿no es cierto? 1 y 1, 2. 11, 11, 11. Lo de él es el número 2. El número 11. Claro, 11 o 2. La pregunta es, ¿eso cómo se puede tomar? ¿Como algo bueno? ¿Como algo malo? ¿Cómo es la cosa? No, lo que pasa es que ningún número es bueno o malo, en realidad. Yo hablo de términos negativos, que te dije que es un número negativo, para que la gente lo pueda tener comprensión. Yo hablo del revés de un número o el aspecto evolutivo de un número. Cuando un número es evolutivo, por ejemplo, en la suma del 16 más el 16, va a ser un 32, que recién he hablado que es un 5. Bueno, primero veamos un 32. Todo número que es mayor que 78 se reduce, y un número menor que 78 sigue estando en ese estado natural. Hasta 78. Hasta 78, que es la cantidad de arcanos. Caso no es 2, estamos hablando de 11. Claro, de 11, pero en el caso de la Argentina, ya después te explico el 11, pero es un número maestro. En la Argentina tiene un número extraordinario que tiene que ver, fíjate qué importante, con la prosperidad, con la abundancia, que es el número 32, que se llama la magnificencia. Mira el nombre que tiene, observa, ¿no? Entonces la magnificencia también, como todo número, es ambivalente y tiene su parte evolutiva, como su parte que yo le denomino el revés, que la gente, para que lo pueda comprender, es la parte negativa del número, ¿no? Pero bueno, el revés, el argentino está en el revés, porque el trabajo primero que hay que hacer es cambiar su actitud. Entonces, en vez de ser 16, debe ser un 7, es decir, se llama carro del triunfo, para que tengan una idea del número 7. Entonces, el triunfo está en el conocimiento, en la mirada hacia la luz, es un tema importante. Entonces, si nosotros tomamos ese 32, que es el número final o misión de la vida, algunos le llaman sendero de vida, pero en realidad es la misión de la Argentina, es la abundancia, es importantísimo. El problema es que como está vibrando en rango denso, a razón de que no hay conciencia. Denso es bajo, pesado, como el plomo, así que el plomo, ¿no? Hablando de la alquimia, el plomo para convertirlo en oro, como oro en alquimia. Entonces, lo que hace ese 32 es convertir a la persona en lo que nosotros tenemos hoy en la Argentina: el soberbio, el incapaz de aceptar las situaciones como son. ¿Me explico? En la crítica son también, así como el 16 también lo tiene el 32. Entonces, si nosotros reducimos 32 a 5, 5 es el número del poder, el hombre poderoso. También es el número de la comunicación, el número de la transformación, el número 5. Por tanto, nos está indicando que nuestra misión es la transformación. Si nosotros, por ejemplo, lo mezclamos, por decir un ejemplo, con algunos antecedentes, por decir un ejemplo, de algunas predicciones de Paravicini, por Salvatore Paravicini, él habla en algún momento que el futuro de la Argentina es justamente la samaritana. Bueno, la samaritana está en el número 7, que es el número del servicio también. Si bien el número 12, el número del servicio, el 7 es el número de esa actitud luminosa, de querer tener un corazón altivo y entender que el conocimiento es servir también. Por tanto, fíjate que 7 más 7 es 14, 16 más 16 te va a dar 32, que también da 5. Entonces, si lo convertimos al 16 del día del mes o el 16 del año, son 2 7 que da 14, que también da 5, obviamente. Esos 14 son números maravillosos también, que son números dinámicos, que están relacionados con el arte, con la cultura, con el tema del desarrollo intelectual, con el tema de la luz. ¿Hay algún número del político? ¿Número de los políticos? Del político. O sea, decís, por ejemplo, el samaritano, tal número. Ah, un número, pues no, número, que diga el político, afortunadamente. No que diga, pero que de repente sea el número que, por ejemplo, los grandes estadistas de todos los tiempos, ha sido el número de ellos, como para decir, mira... bueno, el número, yo creo que hay 3 números que podrían reflejar el tema de un líder, por decirlo de alguna manera. El 1, inicialmente, es un líder iniciador. Luego podríamos tener un 8, que es un líder concreto. El 9 es un líder sabio, que tiene claro de concluir situaciones. Eso creo que son buenos líderes. De todos modos, del 1 al 9, todos los números tienen un acto de liderazgo. El número 2, por ejemplo, es el líder que podríamos
que puede ponerse en el lugar, en el medio, ser parcial y poder ver los ambos lados, ¿no? Lo que podremos estar relacionados, por ejemplo, con profesiones como, por ejemplo, la mediación. El número 3 es un número del equilibrio, es una persona que está todo el tiempo en una permanente dinámica de generar expresiones diferentes en el proceso del liderazgo. El número 4 es un líder que busca ser concreto, que busca manifestar cosas. El número 5 es el número del líder transformador. El número 6 es el número de la responsabilidad, de poder observar el pueblo de otra manera, por ejemplo, si lo vemos en el nivel político, desde el amor, desde poder tener la confianza, de la apertura en el corazón sin el miedo, por ejemplo, ¿no? El número 7, como recién decía, el número del conocimiento, el proceso de tener una condición altruista, pensando en servir también desde el conocimiento, todo ese tipo de cosas es un tema importante. Es un iniciador del conocimiento, el número 7. El número 8, recién lo comentaba, un líder concreto. El número 9 también es el número del sabio, el que cierra, el que piensa antes de actuar y el que medita después de actuar. Eso el 10 es el 1. El 10 viene a ser 1 también. ¿Y el 11? El 11 es un número maestro que tiene que ver ya con cuestiones de conciencia espiritual más bien. Por tanto, el 11 es un número ambivalente porque por lo general para llegar a tener un nivel de conciencia hay que estar preparado internamente y hacer todo un camino, un peregrinaje interno para encontrar ese conocimiento interno que después pueda divulgarlo hacia afuera. Por tanto, el 11 es un número maestro que lo que tiene como fin es enseñar, es un maestro. Viene a enseñar y a dar inicios en aspectos de la conciencia, por ejemplo. Fernando, pero un número te está marcando cómo va a ser tu vida o un futuro. La pregunta del millón, ¿eso se puede revertir? ¿Se puede cambiar en caso de que sea Por supuesto, negativo? pero no es que esté pensando en el futuro, es cómo somos. Yo creo que el futuro está condicionado, si se quiere, al tema de poder aprovechar las mejores energías del número. Por ejemplo, si yo digo la Argentina, por darte un ejemplo, tiene un 16 en su actitud, quiere decir que tiene que hacer una transmutación para 7. Porque si la actitud del 16 es torre fulminada, es decir, todo el tiempo se fulmina a sí mismo, no se valoran a sí mismo, por eso los argentinos se van de la Argentina. Porque son valorados en el exterior, porque acá los fulminan. ¿Me explico? Te vas a Salta, lo mismo, cualquier provincia que te vayas. Te cuento lo que me decían el otro día. Me dice, planteé exactamente lo mismo, casi con las mismas palabras que vos. Pero me decían, no es tan así, me dicen, no es tan así. Pensalo de esta manera. Acá le decís a una persona, anda a vender macetas en la calle. Y decís, no, ni loco. Se va a otro país y vende macetas en la calle sin ningún tipo de problema. Claro. O sea, ¿por qué acá no hago las cosas y en otro lugar sí? Porque ahí nos liberamos. Ahí, nadie nos conoce. Y cuando hablamos de nadie nos conoce, significa que tenemos la gran libertad de no ser yo. Claro, la gran libertad de ser cada uno mismo, pero a la vez hay una libertad que es que el otro no va a estar criticando. Ese es un parámetro que la Argentina lo tiene bien enraizado. Que cuando la Argentina deje de criticar, deje de pensar en el pasado y piense primero, antes de pensar en el futuro, en el presente, y se dé cuenta de que en el hacer es donde yo construyo, yo ese hacer del día de hoy es un ladrillo que voy poniendo en esa pared que luego será un muro y luego será un castillo el día de mañana. Pero si yo no pongo algo que sea constructivo, lo único que va a tener en Argentina son personas que se quejan. Entonces, claro, no vas a modificar. Mira, cuando yo tuve estos 10 años en Costa Rica, allá hay un relato bien jocoso, que dice que había un perro que aullaba. Entonces viene el vecino, toca la puerta del dueño y le dice, señor vecino, su perro está aullando. No se preocupe, pero está aullando su perro, no se preocupe, lo que pasa es que está sentado arriba de un clavo. ¿Y por qué no se mueve? Es que no le duele lo suficiente. Y el argentino se queja y no mueve su trasero para hacer nada de modificación. No transforma nada. Entonces se queja del gobierno anterior, el gobierno anterior se queja del gobierno anterior. Esto me hace recordar un relato que yo siempre lo comento a nivel empresarial cuando doy los cursos de liderazgo, donde había un gerente que lo habían despedido, ya era un gerente mayor. Entonces lo reemplazan a través de recursos humanos por un gerente joven. Entonces el gerente viejo le dice, bueno, mira, yo no te voy a dar ninguna instrucción porque voy a venir con otras ideas. Así que lo que voy a hacer es ponerte 2 sobres en el cajón de la derecha, en el primer cajón. Lo que vas a hacer es que cuando tengas un problema reciente, vas a abrir el cajón, vas a sacar el sobre
y vas a leer lo que dice y vas a seguir las instrucciones. Y el segundo, cuando pasen muchos años, saca el segundo sobre, lo abres y sigue las instrucciones. ¿Estás de acuerdo? ¿Entendiste? Sí. Bueno, le explica, perfecto. Se va el gerente, viene este nuevo, se hace cargo de la responsabilidad del cargo, valga la redundancia, y cuando llega un problema reciente, abre el primer cajón, saca el primer sobre, abre el sobre y estaban las instrucciones que decía, échame la culpa a mí. Entonces él se fue a la reunión de directores y le dijo, no, lo que pasa es que la culpa lo tuvo el gerente anterior, así como aquí pasa con los gobiernos. Ah, sí, se resuelve el problema. Problema resuelto, claro. Problema resuelto. Pasaron los años y dijo, el segundo sobre. Abrió el primer cajón, sacó el segundo sobre, lo abrió y decía, escribe 2 cartas. Llegó el momento de irse. Llegó el momento de irse. Bueno, esta es una historia con Argentina, es muy parecida. Qué bueno que está eso. Vamos a tener esas perlitas que siempre te hacen reflexionar y que queda que después podés utilizar lo que vos me decís para, bueno, te das una idea para la cantidad de cosas que a mí me sirven. Vos sabés que todo esto marca algo, bueno, hablaste de liderazgo, que es también tu tema, sos muy bueno en eso, has dado cursos en distintas partes del mundo hablando de eso justamente, y de repente yo noto que el argentino tiene algunas cosas como por épocas. Yo recuerdo, había épocas donde en cada barrio había por lo menos 2 clubes para practicar pádel. Se pone de moda, hacemos pádel. Claro, se pone de moda, pues se va. Claro. Ahora no hay ni pádel, ni mádel, ni nada, no hay nada, no hay pádel. Bueno, puedes hacer tenis, pero pádel claro. No puedes hacer, ya no hay canchas de pádel. A ver, que se hace alguna que otra, pero antes vos te acordás, chocabas con una cada rato, te chocabas con una. De repente viene esta historia del cuerpo. Entonces vos te pones a ver en el espejo de un gimnasio que está siempre lleno de espejos. De repente, en mi caso, me miro y digo, ¿qué haces, Olivera, acá haciendo? Si esto no es lo tuyo. Claro. Segundo día yo no vengo más. Me compré mi ropa deportiva, me compré zapatillas cómodas, como si fuese a, no sé, venir peregrinando desde el río del diablo para acá. Bueno, es la historia de cada uno. Pero si hay algo que todo el mundo quiere ser, es exitoso. Quiere ser un winner, no un loser. Quiere ser un ganador, no un perdedor. Y muchas veces es perdedor no por la sociedad, no por el gobierno, no porque la culpa la tenga Cavallo, Kichilov sí. O el gobierno de turno. No. Uno es fracasado por uno mismo. Hay una enorme cantidad de gente que se la rebusca, que no se siente perdedor. No es que, conseguí trabajo. Algunos te dicen, pero vos querés un trabajo de gerente y nadie te va a venir a buscar para que seas gerente de la Coca. Vos tenés que laburar, tenés que educarte, no tengo plata. No tiene nada que ver, hay un montón de millonarios que no tenían plata, ni formación tienen. Correcto. Pero tienen una tenacidad que los hizo diferentes, que los hizo sobresalir del resto. Otro día leía la historia de Slim, del mayor capital del mundo, más que Gates, más que todos ellos. Mexicano. Y él, sí. A los 11 años le sacó plata al padre para comprar golosinas. Y se paró con la cajita. Esto es real, ¿no? Se paró con la cajita para poder vender esos chocolates, caramelos que había, y se paró a vender eso. Y los vendió al doble. No se comió las golosinas, se voy a comer. La idea de él era comerse las golosinas y tener un poco más. No, pero después dijo, no. Y se quedó, no compró nada, no comió nada. Y después más, y después más. Y ya la caja era más grande. Y ya después fue un kiosco. Te estoy hablando de un pibe que no tenía 12 años de edad. A los 12 años compró acciones. Pues sí, ¿cómo un pibe de 12 años hoy es el millonario más importante del mundo? Un yanqui, por ejemplo, leía la historia de él. Él decía, ¿qué auto tiene usted? ¿Usted qué auto tiene? Y bueno, yo tengo un Packard modelo 1998. Y no, usted podría comprarse una Ferrari nueva, usted podría, pero mi auto anda muy bien. Pero es muy bueno, el Packard es muy bueno, asientos de cuero. ¿Para qué voy a gastar en una cosa? Y él planteó eso, no gastar en algo que no le sea de utilidad. Él dice, ¿te gusta el vaso? Correcto. Sí. ¿Tengo vasos? Sí. No lo compro. ¿Es tan así la cosa? Es como la que la disciplina te hace que seas exitoso o que seas un perdedor, ¿no? Bueno, habría que definir tal vez qué es éxito. A ver. Mira, esa es una pregunta muy recurrente que yo hago a los grupos de liderazgo.
Mira, yo ahora justamente la semana que viene me voy para hablar justamente del programa de formación de liderazgo y éxito para el Colegio de Farmacéuticos de Rosario de Santa Fe, el 26 de este mes. Y una de las cosas que siempre planteamos es ¿qué es el éxito? La gente cuando le preguntamos siempre dice el éxito es cuando yo logro algo que anhelo profundamente, es decir, es alcanzar una meta. Cuando yo les pregunto eso, ¿qué es felicidad? Es la misma respuesta. Entonces hay un problema. Porque si la felicidad, entonces yo ¿Lo identifico bien? Lo identificamos como que la felicidad y el éxito es lo mismo, obtener algo. Por lo general, no es que, no me voy a poner a explicarte con más detalle, pero por lo general, en la generalidad, lo que dicen es que la felicidad es cuando yo logro algo, o cuando el éxito es cuando yo logro algo. Hay un programa de formación que tiene que ver con lo que se denomina gestión de la felicidad laboral, donde ahí hacemos mucho hincapié en que para lograr el éxito hay que tener felicidad. Y al revés, nos enseñaron a creer que la felicidad viene después del éxito. No. Y es al revés, hay que ser feliz para ser exitoso. Entonces, ¿qué es el éxito? Es la expansión de mi estado de felicidad. Ese es un tema importante. Entonces, lo que hay que definir es qué es felicidad. Y cuando la felicidad es amar lo que uno hace, disfrutar, saber que puede compartir con el otro, ya la cosa es diferente. Entonces, la estructura no tiene que ver con el tener, sino con el ser. Este es un tema importante. Fíjate el problema que hay en Argentina, que esta escala de bien ser, bien hacer y bien tener no existe. Acá no hay un bien ser, hay un mal tener. Ese mal tener nos da la corrupción, por ejemplo. Entonces, cuando uno es bien ser, hace una mirada interna, pues el conocimiento hacia la luz que hablábamos, es muy probable que el hacer tenga valores, tenga integridad y tenga todos esos elementos maravillosos para poder compartir con el mundo. Esto es una cosa bien importante. Por tanto, yo creo que una de las cosas más importantes es tener claro cómo es el camino que hago todos los días, porque el éxito o el fracaso está ahí, aquí, en este momento. Fíjate, la palabra fracaso es una palabra que viene del italiano antiguo y esta del latín. Fracasar era sacudida, era una palabra empleada en la navegación. ¿Sabía eso? No. Era una palabra de la navegación. Entonces, los marineros, cuando estaban en medio del mar, en su barco, cuando el barco chocaba, es decir, la parte de abajo del barco, Encallaba. es decir, chocaba con las piedras que estaban ocultas bajo el mar, se producía una sacudida. En ese momento empezaba el naufragio. Se hundía el barco y ahí aparece una palabra que es extraordinaria en el ámbito del liderazgo. También es una palabra de la navegación, la palabra oportunidad. Op, antes, portus, puerto, antes del puerto. Por tanto, cuando hay una sacudida en el mar, que es lo que se llama fracaso, ahí en ese momento surge la oportunidad de llegar a buen puerto. Por tanto, en los momentos de crisis, en este momento que estamos pasando en Argentina, lo más importante es pensar que hay una oportunidad. No vamos a ver la oportunidad quejándonos, ¿me explico? La vamos a ver sacando todo lo que es cizaña y poder ver el trigo, sacando la paja para poder ver lo que corresponde. Y esto es un tema fundamental si hacemos un cambio de actitud. Entonces, cuando el éxito no tiene que ver con el facilismo, por ejemplo en la política, la meritocracia, la valoración del otro, el esfuerzo del otro no existe. Lo que existe es el amiguismo. Vení vos que me cubrí las espaldas. Entonces, estas situaciones es que lo que tiene que cambiar, porque los valores y los cimientos de esa integridad están totalmente perdidos en la Argentina. Y eso nos puede llevar medio siglo más, si es que nosotros hacemos un cambio de actitud. Muy halagüeño lo que decís. Fernando Peiró, yo te agradezco mucho. Realmente Te agradezco mucho también.